El juez se paralizó en la sala cuando la vio, nadie sabía quién era realmente hasta ese momento, y mientras el silencio cubría la sala, todas las miradas se dirigieron hacia la figura frágil pero digna de Maeve, que se mantenía en pie en la entrada con una fuerza tranquila que nadie había esperado. Parecía una mujer común, pero los años a sus espaldas cargaban con el peso del sacrificio, la traición y los secretos que habían estado enterrados demasiado tiempo. A los 69 años, su vida había sido moldeada por la lucha y la devoción, por interminables noches de trabajo en oficinas vacías con un trapeador y un balde, por fines de semana vendiendo pastelillos a los vecinos, por horas inclinadas sobre máquinas de coser para ganar un poco más y que su hija Dawn pudiera tener oportunidades con las que ella nunca había soñado. Sus mañanas siempre habían sido iguales, comenzando a las 6 con una taza de café astillada, el olor de la tierra de las violetas africanas que regaba en memoria de su difunto esposo, el ritual silencioso de mirar por la pequeña ventana de la cocina mientras recordaba el amor que una vez hizo que cada sacrificio valiera la pena. Sin embargo, a pesar de décadas de esfuerzo, la recompensa a su devoción no fue amor correspondido, sino fría indiferencia. Dawn se había distanciado, las visitas se habían reducido a obligaciones, las llamadas se habían convertido en excusas, las palabras se habían afilado con impaciencia, y cuando se casó con Dave, la arrogancia y la codicia se convirtieron en invitados permanentes en la mesa familiar. Maeve creyó que tras la muerte de su esposo ella y su hija se acercarían, encontrando consuelo en el dolor compartido, pero en cambio Dawn la trató con desprecio, viéndola no como a una madre que le había dado todo, sino como una carga que entorpecía su nueva vida. El punto de quiebre llegó una gris tarde de octubre cuando Maeve preparó la comida que había sido la favorita de su hija, arregló flores con esperanza temblorosa y colocó el mantel bordado que había cosido en su juventud, creyendo que esos pequeños detalles podrían reavivar el calor. Lo que recibió, en cambio, fue humillación. Dave se desplomó en el sillón de su difunto esposo sin reconocimiento, con los ojos ya midiendo el espacio con aire de propiedad, mientras la expresión de Dawn era fría y distante, sus palabras decisivas y finales. La casa fue declarada demasiado grande, demasiado difícil de manejar para ella, y ya se habían hecho planes para trasladarla a una residencia. En ese instante, todo lo sagrado para Maeve, las paredes que habían contenido la risa de su hija, las habitaciones donde se celebraron cumpleaños, la misma silla donde su esposo exhaló su último aliento, fue desestimado como inconveniente, irrelevante, reemplazable. Recuerdos que para ella eran preciosos e irreemplazables eran para Dawn solo obstáculos para el futuro que deseaba. La traición dolió más que cualquier insulto, porque se trataba de la hija por la que había vivido, la hija cuyos logros habían sido comprados con las manos cansadas de su madre, y ahora esa misma hija buscaba desecharla a cambio de quedarse con el único hogar que le quedaba. En los días que siguieron, extraños entraron en la casa con cintas métricas y miradas críticas, señalando tuberías que debían reemplazarse, azulejos anticuados, paredes que necesitaban renovación, hablando como si ella ya no existiera, como si los años invertidos en convertir la casa en un santuario para su familia no significaran nada. Dawn los acompañaba sin remordimiento, asintiendo a cada comentario despectivo, su silencio confirmando que su corazón se había apartado por completo. La crueldad se hizo innegable cuando aparecieron los papeles, no de venta sino de traspaso, revelando que el plan nunca había sido buscar su bienestar, sino robarle su hogar por completo, reemplazar su presencia con su ambición. Maeve se negó, con una voz más firme que su espíritu, y por un instante la dignidad regresó cuando rechazó su intento, pero la presión aumentó con cada visita, con cada amenaza de acción legal, con cada intento de retratarla como incapaz. Sola en su casa por la noche, lloraba en silencio, lamentando no solo la pérdida de seguridad, sino la pérdida del amor de su hija. Sin embargo, incluso cuando la desesperación la aplastaba, una fuerza oculta se negaba a rendirse. Algo dentro de ella susurraba que no había terminado, que su historia no había concluido, que había más en su vida que ser borrada por aquellos a quienes una vez había amado. Esa chispa la llevó al cajón del escritorio de su difunto esposo, a la carpeta oculta bajo años de polvo y papeles, a documentos que cambiarían todo lo que creía sobre él, sobre sí misma y sobre la vida que pensaba haber perdido. Ahora, de pie en el tribunal bajo la mirada de un juez que reconocía lo que otros aún no podían ver, encarnaba ese descubrimiento, ya no solo una viuda envejecida descartada por su familia,
sino una mujer a punto de revelar la verdad que daría un vuelco a todas las suposiciones y expondría la codicia que había destruido su paz. En las semanas previas a que Maeve se encontrara de pie en aquella sala, su vida se había desmoronado con una crueldad inimaginable, y cada día había tallado heridas más profundas en su cansado corazón. Después de aquella gris tarde de octubre, su hogar ya no le parecía suyo, porque cada rincón llevaba el eco de la traición, cada pared susurraba recordatorios de la frialdad de su hija, y la presencia de Dave infectaba el aire como un veneno que asfixiaba su espíritu. Extraños llegaban sin invitación, sus zapatos lustrados resonando sobre los pisos de madera que su esposo había cuidado con orgullo, sus cuadernos llenos de medidas y comentarios despectivos que reducían décadas de amor a simples cálculos financieros. Dawn lo seguía como una sombra, su antigua sonrisa tierna reemplazada por una expresión endurecida que le resultaba extraña a Maeve, sus asentimientos y rápidas confirmaciones demostrando que ya no valoraba los recuerdos incrustados en la casa. Cada fotografía, cada mantel bordado, cada florero se volvía invisible para ella, como si el pasado no tuviera peso, como si los sacrificios de su madre hubieran sido borrados. Para Maeve, las noches se volvieron insoportables, sentada sola en la sala, mirando la silla vacía donde su esposo había dado su último aliento, sintiendo tanto su ausencia como su presencia invisible. Recordaba las promesas que habían susurrado en la oscuridad, que la casa siempre sería un lugar seguro para su familia, que su hija llevaría adelante el calor que habían creado, y ahora esas promesas parecían rotas sin remedio. Cuando el abogado llegó con los papeles, su frágil esperanza se derrumbó por completo. La verdad quedó al descubierto, no solo Dawn y Dave querían sacarla, también querían su legado, la casa que simbolizaba su vida, transferida a su posesión como si ella ya hubiera desaparecido. Su negativa encendió la furia de Dave, su máscara cayendo para revelar la ambición codiciosa detrás de su sonrisa pulida, y aunque el abogado hablaba en tonos fríos y profesionales, sus palabras eran dagas, sugiriendo que podía ser declarada incapaz, que su mente era demasiado frágil, su cuerpo demasiado débil, su juicio ya no confiable. En esos momentos, Maeve sintió como si el mundo conspirara para borrarla, para desecharla como a un objeto inútil. Sin embargo, mientras la desesperación presionaba contra su pecho, resplandecía dentro de ella un recuerdo de fuerza, un recordatorio de la mujer que siempre había sido, la mujer que había criado a una hija en la adversidad, que había construido un hogar a base de sacrificio, que había soportado la soledad y el dolor sin rendirse. Esa pequeña brasa de dignidad se negó a extinguirse, y una noche, mientras deambulaba por la casa en un sopor de insomnio, se acercó al escritorio de su difunto esposo, un lugar que había evitado desde su muerte. Con manos temblorosas abrió cajones llenos de recibos viejos, cartas olvidadas y papeles amarillentos, hasta que por fin descubrió una pequeña carpeta cerrada con llave que llevaba sus iniciales. Buscando desesperadamente, encontró la llave escondida en un libro sobre inversiones, con páginas marcadas con notas subrayadas que insinuaban un mundo de planificación cuidadosa que nunca supo que él poseía. Cuando abrió la carpeta, se le cortó la respiración, porque dentro había documentos que revelaban una verdad más extraordinaria de lo que jamás habría imaginado. Su esposo, a quien había creído un hombre modesto con poco más que su salario, había construido en silencio una fortuna a lo largo de los años mediante cuidadosas inversiones, compras de propiedades y acciones en negocios que habían crecido en valor más allá de la imaginación. Había extractos bancarios llenos de cifras que parecían irreales, escrituras de tierras y edificios que nunca supo que poseían, e incluso acciones en la misma empresa donde trabajaba Dave. Con cada página, sus lágrimas fluían, no de tristeza esta vez, sino de asombro, porque su esposo había ocultado esa riqueza no por secreto, sino por amor, dejándola para que la descubriera solo cuando más lo necesitara. El testamento fue lo más poderoso de todo, escrito con su letra cuidadosa, declarando la única heredera de todo, con condiciones estrictas de que Dawn solo heredaría si trataba a su madre con amor y respeto hasta el final de sus días. En esas líneas, Maeve vio la sabiduría de su esposo, su comprensión de la codicia que había percibido en Dave, su previsión de protegerla de la traición que temía que llegara. Al fondo de la carpeta, encontró una carta dirigida directamente a ella, palabras que hicieron temblar sus manos y doler su corazón. Él le decía que había guardado el secreto porque quería que sus años dorados fueran un tiempo de paz,
que ella había sacrificado demasiado como para volver a carecer de algo, que ese era su último regalo a la mujer que le había dado todo. Apretó la carta contra su pecho, sintiendo como si su voz resonara en la habitación, guiándola, fortaleciéndola. Desde esa noche, la desesperación de Maeve se transformó en determinación, porque comprendió que no era impotente, que no era débil, que no era una víctima de la crueldad de su hija ni de la codicia de su yerno. Ella tenía la verdad que podía exponerlos, que podía proteger su hogar y restaurar la dignidad que habían intentado arrebatarle. Y así, cuando entró en la sala del tribunal, llevando esos documentos con manos temblorosas pero resueltas, ya no era solo una viuda esperando ser descartada, era una mujer preparada para revelar el legado que su esposo le había confiado, una mujer cuya fuerza oculta ahora se mostraba plenamente, sorprendiendo al juez, silenciando los susurros de duda y marcando el inicio de una batalla que lo cambiaría todo. Mientras la sala se acomodaba en un silencio incómodo, los recuerdos de los días posteriores a su descubrimiento se repetían en la mente de Maeve, cada detalle grabado en ella como líneas talladas en piedra, porque una vez que comprendió la profundidad de la previsión de su esposo, comenzó a ver todo con nuevos ojos. La casa que antes se le antojaba una prisión de traición ahora le parecía una fortaleza de secretos y fuerza, cada habitación conteniendo no solo recuerdos de risas y tristezas, sino evidencia de un imperio oculto que su esposo había construido cuidadosamente bajo la superficie de una vida ordinaria. Pasó horas leyendo contratos y escrituras, aprendiendo nombres de empresas que nunca había escuchado, rastreando títulos de propiedad que se extendían mucho más allá de la ciudad hacia terrenos lejanos ahora convertidos en fortunas. Cuanto más leía, más sus lágrimas se mezclaban con determinación, porque cada hallazgo no solo era un recordatorio de su amor, sino también un arma contra la crueldad que ahora enfrentaba. Empezó a reconstruir la red de influencia que su esposo había dejado, dándose cuenta con asombro creciente de que tenía poder incluso en lugares donde Dave se creía seguro. El departamento que Dawn y Dave ocupaban con tanto orgullo, el lugar que presumían como suyo, en realidad formaba parte de un edificio que su esposo había comprado en silencio años atrás, y cada mes, sin que lo supieran, la renta que pagaban iba a parar a la cuenta bancaria que ahora estaba a su nombre. La ironía era amarga pero también dulce, una victoria silenciosa que la llenaba de fuerza. Sin embargo, con cada revelación llegaban nuevas olas de tristeza, porque no podía escapar al dolor de saber que la hija que una vez había adorado nunca celebraría esa fortuna con ella, nunca la vería como una bendición, sino solo como algo que debía apoderarse. Observaba a Dawn empacar sus pertenencias en cajas sin cuidado, metiendo fotografías preciadas como si fueran basura, desechando ropa que cargaba décadas de significado, llevándose incluso las joyas que representaban sus hitos más sagrados. Cada acto descuidado abría una herida en el alma de Maeve, y aunque quería gritar, suplicar comprensión, permanecía en silencio, porque sabía que llegaría su momento de hablar, y cuando lo hiciera, su voz tendría más peso del que Dawn o Dave podrían imaginar. Sola en la quietud de su hogar medio vacío, repasaba sus recuerdos como si fueran oraciones, fortaleciéndose contra la desesperación, sosteniendo la carta que su esposo había escrito como si fuera un escudo contra la oscuridad que la rodeaba. La carta se convirtió en su ancla, recordándole que sus sacrificios habían sido vistos, su devoción reconocida, su dignidad preservada, incluso cuando su hija había elegido la crueldad sobre el amor. Empezó a prepararse no como una viuda rota, sino como una mujer armada con la verdad, reuniendo los documentos, organizándolos cuidadosamente e imaginando el momento en que serían revelados. Sus noches de lágrimas sin dormir dieron paso a noches de planificación tranquila, su miedo a perderlo todo fue reemplazado por una resolución firme de que no sería borrada. Ya no caminaba por su casa como un fantasma, sino como una guardiana de sus secretos, tocando las paredes que su esposo había pintado, deteniéndose ante el jardín donde él había plantado flores, sintiendo dentro de sí la fuerza de todo lo que habían construido juntos. Para cuando Dave llegó con amenazas de acciones legales, declarando que tenía una semana antes de ser expulsada, su espíritu ya había cambiado, y aunque parecía cansada y frágil, por dentro su corazón retumbaba con desafío. Ya no era la mujer que suplicaba misericordia a su hija, era la esposa que llevaba el legado de su esposo, la madre que no rendiría su dignidad, la guardiana de una fortuna oculta a ojos codiciosos. Fue esa fuerza la que guió sus pasos hacia la sala del tribunal,
donde su sola presencia derrumbó la arrogancia de quienes la creían débil. El reconocimiento del juez fue la primera señal de que la marea había cambiado, pero debajo de ese momento yacían todas las noches de angustia, los días de descubrimiento, los recuerdos de traición que la habían forjado en la figura que ahora se mantenía firme ante quienes buscaban destruirla. Comprendía que esta batalla no era solo por su hogar, sino también por su identidad, por los años de sacrificio que habían sido burlados, por el amor de un esposo que le había dado más de lo que jamás supo, y por la dignidad de una vida que no sería descartada. En la pausa silenciosa que se cernía en la sala, Maeve sintió que su pasado y su futuro convergían, y aunque nadie comprendía aún la medida completa de su fuerza, la llevaba dentro de sí como una llama, lista para encenderse y consumir cada mentira que se había dicho contra ella. En los días previos a la audiencia, Maeve se movía con una determinación tranquila que disimulaba la tormenta de emociones dentro de ella, porque aunque su cuerpo se sentía frágil y sus pasos a veces inestables, su mente se había vuelto más aguda que en años, impulsada por la urgencia de proteger tanto su dignidad como el legado que su esposo le había confiado. Cada mañana antes del amanecer, se levantaba en una casa inquietantemente silenciosa, sin las risas del pasado ni la presencia reconfortante de su esposo, y extendía los documentos sobre la mesa del comedor como si se preparara para la batalla. El testamento era leído una y otra vez hasta que las palabras se grabaron en su memoria, las firmas trazadas con dedos temblorosos que se afirmaban cada vez que recordaba el amor que las había inspirado. Extractos bancarios con cifras más allá de su comprensión reposaban en pilas ordenadas junto a las escrituras de propiedades que nunca había visitado, y aún así ahora entendía que eran los muros de su fortaleza, prueba de que no estaba indefensa sino que era la legítima guardiana de riqueza y estabilidad. Sus manos, que antes cosían ropa y restregaban pisos para sobrevivir, pasaban ahora las páginas de una historia financiera escrita por la previsión de su esposo, y con cada vuelta se sentía más preparada para enfrentar la tormenta que Dawn y Dave estaban decididos a desatar. Fuera de las paredes de su hogar, la vida parecía indiferente, los vecinos ajenos al torbellino que se deshilachaba dentro, pero por dentro cada objeto se había convertido en símbolo de resistencia. Las fotografías, los manteles bordados, el jardín que aún florecía en los apagados colores del otoño, susurraban que luchaban no solo por sí mismas sino por la santidad del recuerdo. Cada vez que pensaba en la frialdad de Dawn, en la arrogancia satisfecha de Dave, en la manera en que habían hablado de ella como si ya no existiera, el corazón le dolía con una pena tan aguda que parecía insoportable, y sin embargo esa pena se transformaba en fuerza, alimentando su determinación de dejar que la verdad hablara más alto que su codicia. Recordaba cómo Dawn se había aferrado a ella durante las tormentas, cómo la había mirado con admiración, como alguna vez la había llamado heroína, y aunque esos días habían quedado atrás, enterrados bajo años de distancia y la influencia venenosa de Dave, la memoria le recordaba que había dado más amor del que podría medirse jamás, y que solo por eso merecía respeto, no abandono. Cuanto más se preparaba, más comprendía que no se trataba solo de una lucha por bienes o posesiones, era una lucha por su identidad, por el reconocimiento de que era más que una viuda envejecida desechable. Era una mujer que había construido una vida desde la nada, que había soportado soledad y pérdida, que había criado a una hija con cada gota de su fuerza, y que ahora se erguía como única heredera de un legado de amor y previsión. La carta que su esposo había dejado se convirtió en su compañera silenciosa, sus palabras resonando en su mente durante las horas más solitarias de la noche. Él había conocido su fortaleza, había confiado en su resistencia y había escrito con certeza que ella sabría qué hacer cuando llegara el momento. Esa certeza se convirtió en su ancla, recordándole que incluso en la muerte él no la había abandonado, que incluso en el silencio seguía guiándola. A medida que se acercaba el día de la audiencia, el miedo que antes había amenazado con desbordarla comenzó a desvanecerse, reemplazado por una determinación serena que la sorprendía a sí misma. Ya no lloraba en las habitaciones vacías, ya no suplicaba misericordia en sus pensamientos, en cambio, ensayaba sus pasos, imaginaba los rostros de quienes tratarían de minimizarla y visualizaba el momento en que sus expresiones flaquearían a la luz de la verdad. La sala del tribunal no sería simplemente un lugar de juicio, sería el escenario donde décadas de sacrificio serían por fin reconocidas, donde la traición quedaría al descubierto y donde la dignidad se alzaría de las cenizas de la humillación. La mañana en que partió hacia el tribunal,
se vistió con cuidado deliberado, eligiendo el sencillo vestido oscuro que su esposo siempre decía que la hacía ver fuerte, sujetándose el cabello plateado con manos firmes y deslizando la carpeta de documentos en su bolso como si se colocara una armadura. El camino hasta el juzgado pareció interminable, cada paso resonando con los recuerdos de la vida que había vivido, del amor que había perdido y de la batalla que estaba a punto de enfrentar. Pero cuando entró y sintió el peso de la mirada del juez sobre ella, cuando vio palidecer su rostro con reconocimiento, cuando oyó los susurros que confirmaban que su presencia tenía un significado mucho mayor de lo que cualquiera esperaba, entendió que su viaje la había conducido exactamente a este instante. Ya no era solo Mabel la abuela, ya no era solo la viuda de la casa pequeña, ya no era la mujer invisible descartada por su propia sangre. Era la guardiana de un legado, la prueba viva de la previsión del amor y la encarnación de la dignidad que se alza intacta contra la traición. El aire dentro de la sala parecía pesado, cargado no solo con la expectativa del caso sino también con una tensión no dicha que se cernía como una sombra sobre cada alma presente. Mabe se sentó en silencio, la espalda recta a pesar del cansancio del cuerpo, los ojos tranquilos pero ardiendo con un fuego que nadie esperaba ver en una mujer de su edad. A su alrededor, el murmullo de abogados preparando argumentos y el leve rasgueo de las plumas sobre el papel se desvanecieron en un zumbido de fondo, porque sus pensamientos se centraban solo en el largo camino que la había traído hasta allí y en la fuerza que había extraído del dolor. La traición de su hija y la arrogancia de Dave eran heridas que nunca sanarían del todo, pero esas heridas se habían endurecido en armadura, cada cicatriz un recordatorio de que no debía subestimársela. La carpeta en su bolso era más que un conjunto de papeles, era la culminación de la previsión de su esposo, testimonio de la vida compartida y escudo contra la tormenta de mentiras que la aguardaba. Al mirar a Dawn, sentada a pocos pasos, sintió un vacío que iba más hondo que cualquier ira. Ya no veía a la niña que corría a sus brazos, ni al adolescente que se apoyaba en ella buscando aliento, ni a la graduada cuyas metas habían sido celebradas con lágrimas de orgullo, veía a una mujer cuyo corazón se había endurecido, cuya lealtad se había desmoronado y cuya ambición había eclipsado el vínculo entre madre e hija. La pena de esa comprensión podría haberla roto por completo si no fuera por la presencia constante que aún sentía de su difunto esposo, como si una mano invisible descansara en su hombro, empujándola hacia adelante. Casi podía oír su voz, calma y firme, recordándole que nunca había sido débil, que siempre había sido más fuerte de lo que creía. Con esa fuerza, comenzó a ver los rostros alrededor no con temor sino con resolución tranquila, sabiendo que pronto la verían no como una viuda frágil sino como una mujer que cargaba la verdad. El juez, cuyo reconocimiento susurrado había corrido por la sala, ahora la observaba con una intensidad que inquietaba incluso a los abogados. Recordaba un caso de años atrás, un asunto ligado a propiedades e inversiones que había pasado en silencio por su tribunal, y ahora comprendía que la mujer ante él no era ajena a esos documentos. El silencio que colgaba sobre la sala parecía profundizarse, como si todos intuyeran que lo que estaba a punto de suceder sacudiría las suposiciones con las que habían llegado. Mabe respiró hondo, contuvo el temblor de sus manos y se recordó que cada humillación sufrida, cada noche sentada en su casa vacía llorando, cada momento en que la trataron como invisible, la habían conducido a esta confrontación donde su voz por fin importaría. Pensó en los innumerables sacrificios que habían definido su vida, las horas inclinadas sobre máquinas de coser cuando los ojos le ardían, las noches tardías trapeando pisos fríos cuando la espalda le gritaba por descanso, los fines de semana vendiendo pasteles mientras ocultaba el agotamiento tras una sonrisa. Todo había sido por Dawn, y todo había sido desechado como si no significara nada. Ese dolor aún latía en su pecho, pero ahora alimentaba su determinación de recuperar la dignidad que intentaron arrebatarle. La sala ya no era solo un lugar de juicio, era el escenario en el que su historia se alzaría de las cenizas de la traición. Permanecía en silencio, pero su silencio era más fuerte que cualquier acusación, su sola presencia una declaración de que no sería borrada. Por primera vez en meses, no se sintió como una víctima a punto de ser descartada, sino como la guardiana de su propio destino, una mujer al umbral de la justicia. El peso del dolor seguía allí, pero a su lado ardía una llama de orgullo,
porque sabía que había honrado la memoria de su esposo al negarse a rendirse, y sabía que, en los momentos que venían, la verdad que llevaba despedazaría las mentiras hiladas por Dawn y Dave. La quietud de la sala presionaba a todos, pero dentro de Maeve esa quietud era la pausa antes de la tormenta, el aliento antes del trueno, el latido previo a la revelación. Apretó el bolso, alzó la barbilla con serena dignidad y se preparó para la batalla que decidiría no solo el destino de su hogar sino el legado de su vida. La mañana de la audiencia había comenzado en silencio, un silencio que cargaba tanto de temor como de promesa, y cuando Maeve cruzó las puertas del juzgado, su corazón latía con un ritmo ya no definido por el miedo sino por la determinación afilada durante semanas de preparación. No había llegado como una mujer derrotada, sino como una superviviente de pruebas mayores que las que podían comprender quienes la juzgarían, su alma templada por años de lucha y su espíritu elevado por la presencia invisible del esposo que siempre creyó en su fortaleza. Los pisos de mármol resonaban bajo sus modestos zapatos, cada paso recordándole el camino recorrido, desde las largas noches inclinadas sobre tareas interminables hasta las mañanas de duelo solitario tras su muerte, y ahora hasta este lugar donde por fin se diría la verdad. No llevaba aliados a su lado ni voces de aliento, pero dentro de sí llevaba un coro de recuerdos, voces de resistencia que le susurraban seguridad con cada respiración. Recordó las veces en que había permanecido sola en su casa mientras extraños la inspeccionaban como carroñeros, reduciéndola a números y tasaciones, despojándola de significado, y recordó cómo la humillación la había quemado por dentro hasta creer que caería. Pero no cayó. Resistió, y la resistencia se volvió su armadura. Pensó en las largas tardes en que Dawn guardaba sus pertenencias sin cuidado, arrojando fotografías a cajas, desechando ropa, apoderándose de las joyas que representaban décadas de amor y hitos de memoria, y aunque cada acto era como un cuchillo, ella sostuvo el silencio, su pena transformándose en resolución que endureció su corazón contra heridas futuras. Cada insulto se volvió un peldaño, cada traición una lección de resiliencia, y ahora todas esas lecciones convergían en este momento singular. La sala estaba llena de observadores que veían solo a una anciana, pero Maeve sabía que llevaba dentro una fuerza imposible de descartar. Pensó de nuevo en la carpeta que había descubierto, cuyas páginas revelaban no solo riqueza sino la previsión de su esposo, que había levantado protecciones con una sabiduría afilada por el amor, que había asegurado que sus años de sacrificio no fueran pagados con pobreza y humillación. Esos documentos eran más que prueba, eran la voz de un hombre que no la había abandonado, hablando aún desde más allá de la muerte para resguardarla de la traición. La carta que él había escrito, con tinta temblorosa pero sentido firme, yacía doblada en su bolso, y ella se aferraba a su recuerdo como a una oración. Su fe en ella se convirtió en su propia fe, y la sostuvo mientras las horas avanzaban hacia el momento decisivo en que se pondría de pie y hablaría. A su alrededor, el murmullo de la preparación legal continuaba, abogados susurrando estrategias, plumas rasgando páginas, papeles ordenados en pilas pulcras, pero en su corazón solo había quietud, la calma previa a la revelación inevitable. Se sentó erguida, la mirada firme, y dejó que la sala se acostumbrara a su presencia. Quienes la habían desestimado por frágil aprenderían lo contrario. Quienes habían supuesto que su silencio era debilidad descubrirían que era fuerza en reunión silenciosa. Y quienes habían intentado arrebatarle la dignidad verían cómo esa dignidad regresaba más brillante que antes. Pensó en Dawn, cuya ambición la había cegado al amor, sentada junto a Dave con una postura de falsa confianza, sin saber que el cimiento de sus planes ya se desmoronaba bajo sus pies. Pensó en Dave, cuya codicia había impulsado la traición, su arrogancia tan espesa que no podía imaginar que la mujer a la que se burlaba poseía un poder mayor que su alcance. Sus rostros cambiarían cuando la verdad se desplegara, y ese pensamiento le dio a Maeve una satisfacción tranquila, no nacida de la venganza sino de la justicia. Porque lo que buscaba era justicia, no venganza, no el triunfo por sí mismo, sino la restauración de la dignidad que le habían robado quienes más había confiado. Su historia había comenzado como la de una abuela común, invisible para el mundo, pero ahora se había transformado en algo más, y aunque nunca había buscado reconocimiento, éste la había encontrado en los ojos del juez que se había quedado inmóvil de realización. Respiró hondo, sintiendo el peso de cada sacrificio, de cada traición, de cada noche de desesperación,
y dejó que ese peso se asentara no como una carga sino como una corona, prueba de que había vivido una vida de resistencia. El silencio extendido de la sala parecía inclinarse hacia ella, y en ese silencio reunió la fuerza de su pasado, lista para desvelar la verdad que convertiría la humillación en honor y la traición en revelación. Había atravesado el duelo y el abandono para llegar hasta aquí, y no flaquearía ahora, porque había llegado el momento en que el mundo vería por fin a Maeve no como a una anciana frágil, sino como la encarnación de una resistencia silenciosa que se alza en una fuerza innegable. Las primeras palabras pronunciadas en la sala tras aquel largo silencio le sonaron lejanas, como si pertenecieran a otro mundo, porque ella estaba inmersa en la marea de recuerdos que barrían su mente, recordándole el sinuoso camino que la había conducido a este instante. La traición de su hija no había ocurrido en un solo momento, sino que fue la lenta erosión de un vínculo antes inquebrantable, una transformación gradual del amor a la indiferencia, de la gratitud al cálculo, de la cercanía al distanciamiento. En la quietud de su corazón, aún podía evocar la risa de Dawn niña, el peso de su pequeña mano en la suya, las tardes cosiendo mientras la niña se recostaba en su hombro y leía en voz alta los libros de la escuela, y esos recuerdos serían más que cualquier palabra dura. Le había dado a Dawn todo, su tiempo, su energía, su salud, sus sueños, y a cambio no había pedido más que respeto y amor. Ver todo eso reducido a una decisión fría tomada sobre su propia mesa del comedor fue la herida más profunda de todas, y sin embargo esa herida también forjó en ella un nuevo sentido de claridad. Comprendió que el amor, cuando se envenena con la codicia, puede volverse irreconocible, y que a veces quienes son más cercanos en sangre pueden ser los primeros en abandonar la lealtad. Sentada en la sala, la mirada firme aunque el cuerpo le temblara por la edad, aceptó esta verdad dolorosa no con desesperación sino con resolución, porque ahora entendía que su valía nunca había dependido del reconocimiento de su hija. Su valía estaba en los sacrificios realizados, en la vida construida, en la resistencia que la había sostenido durante décadas de penurias. Dawn y Dave podían intentar borrarla, pero no podían borrar la fuerza que la había llevado hasta allí, ni la previsión que su esposo había dejado para ampararla. Los documentos en su poder eran más que papeles, eran el testimonio silencioso de un hombre que la amó lo suficiente como para planear cada posibilidad, que vio los peligros que ella se negaba a reconocer, que confió en que algún día se alzaría a defenderse cuando llegara la traición. Esa confianza era el fuego que ardía ahora en su pecho, y le daba la capacidad de sentarse entre adversarios sin bajar la mirada. La sala del tribunal no fue benévola, su atmósfera pesada de juicio y cálculo, pero ella la enfrentó con una quieta rebeldía, con la dignidad intacta. A su alrededor, los abogados susurraban estrategias, los actuarios ordenaban expedientes, el juez repasaba sus notas, pero para Maeve todo sonido quedaba amortiguado bajo el ritmo constante de su propio corazón. Ya no era una mujer esperando que otros decidieran su destino, era una mujer que llevaba la verdad con la que ella misma lo decidiría. El dolor de haber perdido el amor de su hija permanecería siempre, una sombra sobre su corazón, pero incluso ese dolor se había vuelto parte de su fortaleza. El duelo la había modelado en resiliencia y la traición la había esculpido en claridad. La humillación de haber sido tratada como una carga se transformó en la determinación de demostrar su lugar, y los intentos de silenciarla solo afilaron la fuerza de su voz. Miró una vez más a Dawn, no con esperanza de reconciliación sino con la serena aceptación de la verdad, y sintió que la punzada de la pérdida se asentaba en algo firme, definitivo. Miró a Dave, con la arrogancia irradiando de cada gesto, y reconoció en él la encarnación de la codicia que su esposo había previsto, el peligro que había estado oculto a plena vista durante años. Sus planes habían sido tejidos con cuidado, pero no anticiparon su descubrimiento ni el valor que éste encendió en ella. A sus ojos, siempre había sido impotente, una mujer demasiado frágil para resistir, en realidad, era ella quien sostenía el fundamento de todo lo que deseaban. La ironía no le provocó una sonrisa, porque no hay alegría en tal traición, solo una justicia esperando ser revelada. Mientras el proceso avanzaba lentamente, permanecía inmóvil, su silencio más elocuente que las palabras, su presencia más poderosa que cualquier acusación. Había soportado años de invisibilidad, de ser pasada por alto y desestimada, y ahora el simple hecho de ser vista se sentía como una victoria. El reconocimiento del juez ya había inclinado la balanza,
porque en su mirada vio el reconocimiento de que su historia era más que lo que decía el papel, que su lugar en el caso no era el de espectadora, sino el centro de la verdad. Esa verdad pronto se desplegaría y, cuando lo hiciera, las mentiras tejidas a su alrededor se desharían, dejando solo el peso innegable de su dignidad y la previsión del amor de su esposo. Había esperado este momento a través de noches de desesperación, días de humillación y la soledad de la traición, y ahora estaba aquí, firme como el latido de su corazón. Mabe estaba lista, no para la venganza sino para la justicia, no para el triunfo sino para la restitución de lo que le habían arrebatado, y en su quietud llevaba la fuerza de una vida que no podía borrarse. Las largas horas en la sala transcurrieron con el ritmo constante de la formalidad, pero para Mabe cada instante se sintió como el giro de una marea que antes amenazó con ahogarla y ahora la levantaba con una fuerza inesperada. Los rostros a su alrededor se difuminaban por momentos, abogados presentando argumentos con precisión aguda, actuarios registrando detalles con enfoque mecánico, público que susurraba con curiosidad. Sin embargo, su mente permanecía clara, anclada a la certeza de la verdad que llevaba. Pensó en las muchas noches sentada en su cocina en penumbra tras la muerte de su esposo, mirando la taza desconchada de café que antes le consolaba, la quietud oprimiéndola hasta hacerse insoportable, y en cómo esas noches dieron paso a la tormenta de la traición cuando su hija la convirtió en obstáculo y no en madre. Recordó la humillación de sentarse frente a Dawn mientras su propia hija le explicaba con frialdad que la casa era demasiado grande, demasiado para una mujer mayor, con una voz que llevaba la firmeza de una decisión tomada mucho antes de considerar la opinión de Mabe. Ese momento quebró la frágil esperanza que aún quedaba entre ellas, y cada día posterior fue un descenso a una humillación más profunda. Sin embargo, en la sala, al reflejarse en esos recuerdos, ya no se sentía rota por ellos. En cambio, sentía un orgullo sereno por haberlo soportado sin rendirse, por haber llevado su dolor con dignidad y por haber transformado la desesperación en determinación. Los documentos en su bolso eran la encarnación de esa transformación, prueba no solo de seguridad económica sino de la fe de su esposo en su fortaleza, la evidencia silenciosa de que no había sido abandonada ni siquiera por la muerte. Recordó la primera noche en que desplegó la carta que él dejó, las manos temblorosas al trazar la caligrafía familiar, las lágrimas cayendo al comprender que él había previsto la misma traición que ella se negaba a imaginar, y como sus palabras encendieron una llama en su interior que no se apagó desde entonces. Esa llama la guiaba ahora, recordándole que su vida no terminaba en humillación sino que ascendía hacia la verdad. A su alrededor, quienes la creían impotente se movían con arrogancia, Dave recostándose con falsa confianza, Dawn rígida con la certeza de que la edad y la fragilidad silenciarían a su madre, pero Mabe sabía que su cimiento se resquebrajaba. No entendían que ya no era la mujer a la que habían desestimado, que había atravesado el fuego de la traición y emergido más fuerte, que cada cicatriz infligida la había preparado mejor para este momento. Su corazón dolía aún con la pena de una hija perdida por la codicia, pero incluso esa pena se había vuelto parte de su poder, un recordatorio de que no luchaba por reconciliación sino por justicia, no por amor devuelto sino por dignidad restituida. Se sentó en silencio, las manos firmes, la mirada sin titubeos, y dejó que el proceso siguiera su curso, sabiendo que pronto se oiría su voz. Los ojos del juez volvieron a ella una y otra vez, un reconocimiento silencioso de que su presencia no era ordinaria, de que su papel no era tan frágil como otros suponían, y ese reconocimiento le dio fuerza. Respiró hondo, sintiendo que los años de su vida se posaban sobre ella no como carga sino como testimonio de resistencia. Era la mujer que había criado sola a una hija, que sacrificó salud y sueños por su futuro, que soportó la soledad con gracia, que enfrentó la traición sin rendirse y que ahora estaba lista para defender lo que le correspondía. Cada insulto que antes la había atravesado ahora parecía hueco ante el peso de su verdad, cada humillación irrelevante frente a su dignidad. El silencio dentro de ella ya no era vacío sino calma, la calma de un alma preparada para la revelación. Apretó el bolso, no por miedo sino por resolución, y dejó que su mirada descansara en las paredes de la sala, el lugar donde su historia se reformaría, donde dejaría de ser invisible para volverse innegablemente visible. Las horas por delante ya no parecían pesadas sino llenas de propósito, cada instante acercándola al desvelamiento de la verdad, y con cada respiración sentía la fuerza de su pasado anclarla con más firmeza en el presente.
Maeve ya no era la mujer que rogaba por un lugar en la vida de su hija, ni la viuda ignorada en su duelo, ni la víctima de la arrogancia y la codicia. Era la guardiana de un legado, portadora de una verdad escrita en tinta y amor, y mientras el procedimiento continuaba, permaneció en su serena dignidad, lista para el momento en que la marea giraría por completo y la fuerza en su interior saldría a plena luz. A medida que el día se adentraba en sus largos trámites, la tensión en la sala parecía espesarse, pero Maeve siguió inmóvil, su calma silenciosa convirtiéndose en una fuerza que hablaba más alto que cualquier alegato ante el juez. El tiempo ya no pesaba como en aquellas noches solitarias en su casa vacía, cada minuto era ahora un paso hacia la vindicación, un paso hacia la restauración de su dignidad. Sentía las miradas sobre ella, algunas curiosas, otras desdeñosas, otras inquietas por la tranquilidad que irradiaba, pero mantuvo la vista firme, sin mostrar debilidad. Su vida había sido moldeada por la dureza, y este momento no era diferente, otra prueba que debía resistir con paciencia y fortaleza. Recordó vívidamente cómo extraños caminaron por su casa, con voces afiladas e indiferentes que reducían su vida a metros cuadrados y valor de mercado, y cómo cada comentario cruel le atravesó el corazón. Ahora esos recuerdos ya no le ardían, se volvieron recordatorios de lo que había superado, prueba de que soportó la degradación y aún así se elevó por encima de ella. Recordó la voz de Dawn, antes dulce con cariño infantil y ahora endurecida por el desapego, hablando de su casa como si fuera una carga, y sintió de nuevo la pena de comprender que el amor de su hija se había marchitado en algo irreconocible. Esa pena seguía siendo pesada, pero ya no amenazaba con quebrarla, la afirmaba, recordándole la claridad que había ganado. Ya no buscaba reconciliación ni ansiaba volver al calor de otros años, buscaba justicia, el reconocimiento de que no era desechable, de que sus sacrificios no eran insignificantes, de que su existencia no debía ser borrada. La carpeta que llevaba contenía más que riqueza, contenía validación, un resguardo escrito por la mano del hombre que vio su fuerza cuando ni ella misma la veía. Sus palabras persistían en su corazón, recordándole que sus años dorados estaban destinados a la paz, que había dado más que suficiente y que merecía sostenerse con dignidad hasta su último aliento. Ese saber le daba una serenidad que ninguna amenaza podía perforar, una calma que inquietaba incluso a quienes creían tener ventaja. Miró a Dave, cuya arrogancia no había menguado pero cuya confianza ya no parecía inamovible ante su silenciosa resistencia, y a Dawn, cuyos movimientos nerviosos delataban una incomodidad imposible de ocultar. Sus planes, antes trazados con certeza, parecían ahora frágiles frente a su inquebrantable presencia, porque esperaban que la resistencia se desmoronara, no que permaneciera sólida. La ironía de su codicia colapsando bajo el peso de una previsión que subestimaron le dio a Maeve una sensación de vindicación, pero no buscaba un triunfo vano. Buscaba restaurar lo arrebatado, proteger la memoria de su esposo, preservar la dignidad de su vida. A su alrededor, las liturgias del tribunal seguían con su orden ritual, pero dentro de ella solo había quietud, una quietud enraizada no en pasividad sino en preparación. Se había preparado para esto, había soportado noches de dolor, había cargado el peso de la traición y ahora estaba en el lugar donde todo convergería en verdad. Ya no temía el desenlace, porque entendía que, fuera cual fuera la decisión, su dignidad ya había sido recuperada en el simple acto de negarse a ser silenciada. Ya no era invisible, era vista, reconocida no solo por el juez sino por todos los que la observaban ahora con miradas aguzadas por la curiosidad y el desasosiego. Ese reconocimiento era más poderoso que cualquier posesión material, porque confirmaba lo que siempre supo en lo profundo, que su vida importó, que sus sacrificios fueron reales, que su resistencia tuvo sentido. Apretó el bolso en su regazo, no por ansiedad sino por resolución, y se permitió una sola respiración honda, firme y tranquila. La historia de traición que una vez amenazó con definirla se había transformado en una historia de resiliencia y, aunque el dolor de la pérdida siempre permanecería, había engendrado una fuerza que no podía borrarse. En el pesado silencio de la sala, rodeada de quienes dudaron de ella, Maeve se sentó como prueba viviente de que la dignidad, una vez recuperada, puede brillar más que las sombras más hondas de la traición.
Las horas finales de la audiencia se desplegaron con una gravedad que parecía arrastrar a toda la sala hacia el silencio, como si cada persona presente presintiera que la conclusión no sería un simple asunto de papeleo o firmas, sino la revelación de algo mucho más hondo. Mabe permaneció en su asiento, la postura firme, la mirada estable, las manos aún apoyadas sobre el bolso que guardaba el testimonio de la previsión de su esposo y de su propia fuerza inquebrantable. A su alrededor, el ritmo del tribunal continuaba con su paso medido, el roce de los papeles, el tono monótono de las voces legales, la tos ocasional que resonaba contra las paredes, y sin embargo para ella era como si el tiempo se hubiera ralentizado, cada instante estirándose en significado. Reflexionó sobre el viaje que la había llevado de la invisibilidad al reconocimiento, de la desesperación a la determinación, de la humillación a la dignidad. Recordó las noches en que se había sentado sola en su casa medio vacía, rodeada de cajas con pertenencias empaquetadas sin cuidado, sintiendo como si toda su vida le hubiera sido arrancada, y contrastó esa memoria con la realidad de estar allí ahora, a plena vista de quienes antes la habían desestimado, ya no silenciosa, ya no invisible. Pensó otra vez en la carta de su esposo, en la dulzura firme de sus palabras, en la manera en que había confiado en que ella se alzaría cuando llegara el momento, y sintió la fuerza de esa confianza guiándola aún. Pensó en Dawn, su hija cuyo amor se había marchitado en ambición, cuya lealtad se había consumido bajo el peso de la codicia, y aunque la pena de esa pérdida le oprimía el pecho, la aceptaba con serena resolución. Algunas heridas no podían sanarse, algunos lazos no podían restaurarse, y aún en su ruptura habían dado lugar a la claridad. Mabe ya no anhelaba reconciliación, pues lo perdido no podía volver, solo anhelaba justicia, el reconocimiento de que sus sacrificios no habían sido en vano, de que su vida no había sido inútil. Pensó en Dave, en la arrogancia de sus ojos, en la codicia que había impulsado cada acto, y supo que su certeza se resquebrajaba incluso mientras se sentaba con fingida seguridad. La habían subestimado, como lo hizo Dawn, como lo hizo cada persona que la miró y vio solo fragilidad. Y, sin embargo, allí estaba ella, más fuerte de lo que podían imaginar, cargando la verdad como una antorcha a través de las sombras que habían intentado arrojar sobre ella. La mirada del juez se encontró de nuevo con la suya, y en esa mirada había reconocimiento, no de riqueza o de propiedad, sino de dignidad, de resistencia, de una historia que exigía ser reconocida. Fuera cual fuese el desenlace del proceso, Mabe comprendía que ya había ganado de la forma más profunda, se había negado a ser borrada. Se había levantado de la traición con la cabeza erguida, había convertido la humillación en poder silencioso, había transformado el duelo en resiliencia. El tribunal, antes un lugar de miedo, se había convertido en el escenario donde se revelaba su fortaleza, y sin importar lo que dijera el veredicto en el papel, la verdad de quién era ella ya había sido restaurada. Respiró hondo, el peso de los años asentándose sobre ella no como carga sino como prueba de una vida sostenida con valor, y en ese aliento sintió la presencia de su esposo, firme y tranquilizadora, como si estuviera a su lado, orgulloso de la mujer en la que se había convertido. El silencio que llenó la sala en los momentos finales se sintió casi sagrado, y Mabe lo abrazó, porque era el silencio del reconocimiento, el silencio de la dignidad recuperada, el silencio de una historia cumplida. Había atravesado la traición, había soportado la humillación, había descubierto la verdad, y ahora se erguía no como víctima sino como guardiana de su legado, encarnación de la resiliencia, prueba viva de que incluso frente a la crueldad y el abandono, la fuerza puede alzarse, la dignidad puede perdurar y la verdad puede imponerse. Cuando el mazo golpeó y la sesión se cerró, no se estremeció, no vaciló, simplemente se sentó con la tranquila seguridad de que su vida había hablado más alto que cualquier palabra. El juez la había visto, el tribunal la había visto, y aunque Dawn y Dave aún se aferraran a sus ilusiones, ya no podían borrar lo revelado. Mabe había entrado al tribunal como una mujer que muchos consideraban desechable, pero lo abandonó como una figura intacta, con su espíritu brillando con el poder sereno e innegable de una vida vivida en sacrificio, amor y resistencia inquebrantable. El tribunal exhaló un largo silencio al pronunciarse las últimas palabras, y en ese silencio Mabe sintió el peso de todo su recorrido asentarse como un manto sobre sus hombros, no como carga sino como corona. Había caminado por años de sacrificio,
soportado una traición más cortante que cualquier filo y descubierto la verdad oculta por el hombre que la amó más allá de toda medida, y ahora estaba a la vista de aquellos que antes la habían desestimado, ya no invisible, ya no débil, sino digna e intacta. La mirada firme del juez se demoró en ella con un reconocimiento que trascendía lo legal, un reconocimiento de que lo que tenía delante no era solo una viuda anciana luchando por una casa, sino una mujer cuya vida entera daba testimonio de resiliencia. A su alrededor, el roce de papeles y el murmullo de voces se desvanecían en insignificancia, porque el desenlace ya estaba claro en la manera en que se había inclinado el equilibrio de la sala. La postura de Dawn, antes rígida con falsa autoridad, se desplomaba bajo el peso de la exposición, y la máscara arrogante de Dave se resquebrajaba en la quietud, su certeza disolviéndose en desasosiego. Y sin embargo, para Maven no había triunfo en su derrumbe, solo el alivio sereno de que la justicia se había abierto paso a través de las sombras. No había luchado por venganza, había luchado por reconocimiento, por la dignidad que merecían sus sacrificios, por la memoria de su esposo que había preparado con tanto cuidado ese día, y por la verdad que no podía ser silenciada. Cuando el mazo golpeó, dando fin al proceso, cerró brevemente los ojos, respiró profundamente, y en esa respiración sintió de nuevo la presencia de su esposo, firme y tranquilizadora, como si su mano descansara sobre la suya, orgulloso de la mujer en la que se había convertido. Al levantarse de su asiento, no hubo temblor en su paso, ni titubeo en su mirada, solo la compostura tranquila de una vida recuperada. Los presentes la observaron con nuevo respeto, viendo no a una abuela frágil sino a una figura de resistencia que había convertido la humillación en honor. Abandonó la sala con la cabeza erguida, los documentos seguros en su bolso, pero más importante aún, su dignidad segura en su corazón. La casa por la que había luchado ya no era solo ladrillo y madera, era el símbolo de sus sacrificios, de sus recuerdos, de su amor, y ahora se alzaba como la fortaleza de su victoria. Afuera, el aire era fresco, trayendo consigo el tenue aroma de las hojas de otoño, y al salir a la luz sintió asentarse sobre ella una paz tranquila, una paz que había creído perdida. Su historia había sido marcada por la traición, pero no terminaba en desesperación sino en fortaleza, no en silencio sino en reconocimiento, no en pérdida sino en restauración. Sabía que las heridas de la traición de Dawn nunca sanarían del todo, pero también sabía que había honrado a sí misma, a su esposo y a la vida que habían construido. Y así, con pasos firmes, Maeve avanzó, ya no invisible, ya no olvidada, sino recordada para siempre como la mujer que se negó a ser borrada, la guardiana de su legado y la encarnación de una dignidad inquebrantable hasta sus últimos días.